Hola mis amados del chat y del YouTube channel. Tenía otro sermón, pero esta mañana alguien preguntó o pidió que se predicara de José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús, porque hoy es Día de los Padres en Dominicana. Así que complaciendo a ese amigo de la niñez, hablemos de José, lo poco que se habla de José en los evangelios. En la genealogía de Mateo, José aparece como un descendiente de la tribu de Judá, de la casa del rey David. Y eso es importante porque el Mesías tenía que ser un descendiente de David. Dios le había prometido al rey David 1000 años antes que de su casa, de sus hijos, vendría uno que sería rey eterno. Y de ese rey eterno habló también el profeta Daniel y los demás profetas. El tronco de la raíz de Isaí, Jesús, el Mesías. José aparece en la genealogía como un descendiente de David para verificar y validar la realeza del Mesías, de Jesús, aunque José era su padre adoptivo. José era, dice la escritura, carpintero. La palabra carpintero es la palabra tecnón, de donde vienen movimientos de la tierra, capas tectónicas. Y un tectón era un carpintero tal vez, pero también un constructor en piedra, un artífice. Y es curioso porque José tenía la profesión de los constructores de templos. José crió al que dijo, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré, hablando Jesús de su resurrección y del templo de su propio cuerpo. José mostró algo inusual, una obediencia humilde a Dios. No se recoge ninguna palabra de José. Sin embargo, cuando él vio que María estaba encinta, habiendo estado desposado con ella, el desposorio era el periodo de compromiso judío. No se había consumado el matrimonio, estaban en ese periodo de ya prepararse para casarse. José descubre que está encinta, hubiese sido un adulterio, una fornicación de María, y él, en vez de hacer un escándalo público, decide dejarla en secreto. Y el ángel le dice, no la dejes en secreto, porque lo que María tiene en su vientre es concebido del Espíritu Santo. Y José con humildad recibe ese mensaje del ángel y la recibe por esposa. Cuando Herodes empezó a matar a los niños por celos al Mesías que había nacido, al rey que había nacido, Dios le dice en sueños que huya a Egipto. Eso era algo impensable para un judío, volver a Egipto, de donde salieron cautivos. Sin embargo, Josué obedeció la voz de Dios. Y cuando ya era tiempo de volver, también José obedece la voz de Dios y vuelve. Este hombre que nunca habló, mostró una sumisión y una obediencia a Dios inusual. Es llamado justo, porque era un hombre que se conformaba al carácter de Dios, conforme a la ética del antiguo pacto. Y José cría al Salvador que él necesitaba, igual que María, porque María misma confiesa que su alma se engrandecía en Dios, su Salvador, que había visto la bajeza de su sierva. Ella reconocía que necesitaba un Salvador también. Y José, aunque era justo, una expresión de era un hombre temeroso de Dios, necesitaba un Salvador, porque dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios miró desde los cielos a ver si hallaba a alguien justo y no lo encontró. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al vientre de una mujer, a nacer de una virgen, a vivir la vida que nosotros no pudimos ni podemos, y a morir en lugar del pecador para pagar en la cruz por las culpas y por lo que debemos nosotros a la justicia de Dios. Y José fue ese hombre que crió a Jesús, y Jesús después fue llamado el hijo del carpintero, el hijo del tectón, el hijo del fabricante o del constructor. Una profesión humilde de un hombre fiel que obedeció con simpleza a la palabra de Dios y que también creyó en el Salvador que él crió. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube chat.